En este módulo vamos a estar viendo lo que es el crecimiento secundario y vamos a estar explicando, ¿verdad?, cómo se observa ese crecimiento secundario, cómo surge, de dónde proviene. Y se le llama crecimiento secundario a lo que es la producción de madera en las plantas. Y eso no es otra cosa que el conjunto de tejidos del xilema que forman el tronco, las raíces y las ramas de las plantas leñosas, incluida lo que es la corteza de los árboles. Ahora bien, ¿qué son las plantas leñosas? Una planta leñosa es una planta perenne con tallo leñoso verdadero que contiene madera, principalmente compuesto por estructuras de celulosa y de lignina, que dan soporte al sistema vascular de movimientos de agua y nutrientes desde las raíces hasta las hojas y azúcares fotosintatos desde las hojas hasta el resto de la planta. Muchas plantas leñosas forman nuevas capas de tejido leñoso cada año, con lo que se incrementa el diámetro del tronco. La nueva madera se deposita en las partes exteriores del tallo por debajo de la corteza. Las plantas leñosas generalmente son árboles, son arbustos, algunos cactus o trepadoras perennes. Y algunas plantas anuales forman tejido leñoso en su único año de vida y mueren al final de la estación de crecimiento. Y son tallos herbáceos sin tejido muerto de recubrimiento, ¿verdad? Y básicamente se pueden dividir en dos grandes grupos, lo que son deciduosos y lo que son los siempre verdes. El crecimiento secundario, aquí tenemos un diagrama de crecimiento secundario, ¿verdad? Bien rústico, donde básicamente podemos ver la formación de lo que son los anillos, ¿verdad? Y cómo va incrementando en grosor. Las plantas solo podrían alcanzar alturas de unos cuantos metros y quizás se habrían alterado la evolución tanto animal como vegetal si no existiera ese crecimiento secundario. Así que el crecimiento secundario es el responsable de que las plantas puedan alcanzar altura y ese crecimiento responsable, ¿verdad?, hace que la planta alcance altura incrementando el diámetro. Aumenta el diámetro y mientras más ancho, más alto puede crecer porque se le da entonces a la planta ese soporte o esa base de soporte que necesita para continuar creciendo. ¿Okay? De ahí viene que tengamos las plantas más altas. Las plantas más altas las encontramos en las coníferas. La Sequoia dendrum giganteum es nativa de Sierra Nevada y California y alcanza unas alturas de 311 pies. Y tenemos las plantas, si miramos plantas individuales, ¿verdad? El General Sherman Tree tiene un volumen de 1.489 metros cúbicos. ¿Okay? Así que tenemos que estas plantas más longevas y estas plantas más altas o más anchas se debe a el crecimiento secundario que estas pueden llevar. La estructura secundaria del tallo se origina como resultado de la acción de dos meristemos secundarios laterales. Uno en el cilindro vascular denominado cambium vascular o meristemo vascular y el otro en la corteza denominado cambium suberoso o felógeno o lo que se conoce como un meristemo de corcho, resultando en crecimiento en grosor del eje de la planta. El cambium produce un aumento en los tejidos vasculares formando xilema y floema secundarios, mientras que el felógeno produce, ¿verdad?, tejidos protectores periféricos, felodermis y suber. Esta estructura se presenta en la mayor parte de las gimnospermas y angiospermas dicotiledóneas. En las monocotiledóneas el crecimiento secundario se realiza de modo diferente, originando una estructura distinta, ya que no es un crecimiento secundario per se. El cambium, debido a divisiones celulares paralelas a su superficie, produce xilema secundario hacia el interior y floema secundario hacia el exterior. Esto hace que el floema secundario empuje hacia afuera al floema primario, mientras que el xilema secundario empuja hacia adentro el tallo
el xilema primario. El cambium produce tejidos conductores año tras año en las plantas leñosas, provocando que el tallo vaya aumentando de diámetro. El crecimiento secundario suele ser continuo en aquellas zonas tropicales donde no existe apenas diferencias estacionales, como un invierno, una primavera, un otoño, un verano. Mientras que en las zonas templadas, en las estaciones del año sí están bien definidas. El cambium alterna periodos en que contiene actividad y otros en que se encuentra latente. Existen ciertas especies de monocotiledonia de tallos que se le pueden decir tallos leñosos, ¿verdad? Más bien propias de regiones tropicales o desérticas en las cuales se produce un tipo de crecimiento secundario originado por un cambium especial que está presente en las plantas más antiguas del tallo, en las partes más antiguas del tallo. Este meristemo origina unos haces conductores en los que el xilema termina rodeando el floema y el denominado tejido conjuntivo, formado por el parénquima que rodea los haces conductores, se lignifica y genera desarrollos notables. Ejemplos, la yuca. El segundo meristemo secundario es el felógeno. ¿Okay? En las plantas que lo presentan es responsable de su crecimiento en grosor, ¿verdad? Y aquí estamos hablando del meristemo de corcho. Las células del felógeno que están situadas debajo de la epidermis originan suber, corcho o felema hacia el exterior, sustituyendo a la epidermis que se seca y se desprende. Por su parte, hacia el interior se forma una corteza secundaria denominada felodermis. El felógeno puede formar un cilindro completo, como en la haya o el abedul, o disponerse discontinuamente en escamas cóncavas, superpuestas o arcos. Y la felodermis está formada por células parenquimáticas vivas. Al conjunto de la felodermis, felógeno y suber se le llama peridermis. A los tejidos que rodean, aislados por la actividad del felógeno y mueren, se les da el nombre de ritidoma, consistentes en porciones caducas de las cortezas arbóreas como tal. Aquí tenemos lo que es un tallo de una planta vascular dicotiledónea, donde podemos ver lo que es el xilema. Entre ellos podemos ver lo que son los cambium strips, ¿verdad? Entre ellos. Acá tenemos lo que es el floema, por acá tenemos lo que es el felógeno, ¿verdad? Lo que es se compone de parénquimas, hay esclerénquimas, hay células de corcho, ¿verdad? Lo que es el cork. La palabra cambium procede del término latín cambire y significa intercambiar. Y las células del cambium son células que han intercambiado su anterior función por una nueva, que consiste en dividirse repetidamente para producir nuevo crecimiento. Tal y como indica el nombre, el cambium vascular da origen a los tejidos vasculares que son conocidos como xilema secundario y floema secundario, con el fin de distinguirlos del xilema primario y el floema primario producidos por el procambio. El cambium vascular en sí se origina a partir de células de la corteza y del procambium también. Y en la raíz, las células del periciclo también participan en este proceso, ¿verdad? Si vemos entonces lo que es el cambium suberoso o el cambium de corcho, ese cambium de corcho, también conocido como felógeno, del griego felo o corcho y genos, se origina inicialmente a partir de células de parénquimas del córtex
de la corteza y ocasionalmente del floema primario. Y el cambio suberoso produce nuevo tejido dérmico que sustituye por ende a la epidermis formado por la o formada, ¿verdad?, por la protodermis como tal. Cuando pensamos en las plantas leñosas, nos viene usualmente a la cabeza árboles de tamaño sumamente grande. Sin embargo, muchos arbustos son bastante leñosos y algunas plantas herbáceas más pequeñas, como la alfalfa, forman tallos leñosos incluso durante su primer año de crecimiento. Así que dentro de lo que son las plantas leñosas tenemos árboles, también tenemos arbustos y tenemos también, ¿verdad?, algunas herbáceas y algunos bejucos. Aquí le mostramos en esta imagen, ¿verdad?, lo que es cambium de corcho. Tienen aquí, ¿verdad?, lo que es cambium como tal de corcho, que lo pueden diferenciar de el cambium vascular que vimos en el anterior, donde principalmente lo que se le quería presentar era xilema secundario. Aquí tenemos Taxodium mucronatum, ¿verdad?, un tronco. Miren lo grande e impresionante del tronco de este árbol, ¿verdad? Las coníferas incluyen los árboles más grandes en circunferencia del mundo. El ciprés de Montezuma, Taxodium mucronatum, es uno de los más anchos y más grandes en circunferencia. Miren qué grande, qué impresionante es ese tronco y todavía, ¿verdad?, hacia acá le falta, ¿verdad? No se puede coger todo en esa misma foto. Una persona estaría aquí, ¿verdad? Imagínense cuán impresionante en grandor puede ser eso. Y esto es solo una representación, ¿verdad? Lo que se conoce como el árbol de tule, que viene siendo el Toxodium. Esto es un árbol de tule. Es el árbol más grueso que se ha registrado, ¿verdad? Y se encuentra en México, lo que es el árbol de tule, como se le conoce comúnmente al Taxodium mucronatum. Tiene una circunferencia este árbol de aproximadamente 190 pies o 57.9 metros y su base y el diámetro es de aproximadamente 14.5 metros o 48 pies a 1.5 metros sobre el nivel del suelo. Y su altura es de aproximadamente, ¿verdad?, unos 129, 130 pies de alto o más de 39.4 metros en altura. Así que es impresionante el árbol tanto en ancho como en alto. Si lo miramos por individualidad, ¿verdad?, el árbol más grande del mundo está en la India, es lo que se llama el bayán gigante, el Ficus bengalensis, y cubre aproximadamente unos 19.107 metros cuadrados, haciéndolo el árbol individual o singular más grande, ¿verdad?, en dos dimensiones, con una copa de 2 dimensiones. El árbol con flores más alto se llama Eucalyptus regnas. Es una especie que se ha medido, la última vez midió 327 pies o 99.6 metros y lo encontramos en el sur de Tasmania. El bejuco más largo que se ha medido es el ratán manau o Calamus manan, de la familia de las palmas o de las arecáceas. Es nativo de la península de Malay, Sumatra y Java. Y mide aproximadamente 240 metros de largo. Bien, aquí tenemos cómo ocurre el flujo y el intercambio de nutrientes en el floema y el xilema. Lo primero que tenemos que notar aquí, ¿verdad?, es que la entrada de azúcar, y cuando hablamos de azúcar,
estamos hablando de entrada de azúcar como parte de los productos fotosintéticos. Reduce el potencial hídrico en los elementos de los tubos cribosos, provocando que los tubos absorban agua, ¿verdad? Y por eso se mueve agua de aquí hacia acá, del xilema hacia el floema. Lo segundo que debemos observar es que la presión del agua fuerza el flujo de la savia, ¿verdad? Y entiéndase por savia los productos fotosintéticos, a través de los elementos de los tubos cribosos, ¿verdad? A través de los elementos de los tubos cribosos como tal. Y eso lo podemos ver aquí como está sucediendo, ¿está bien? Fuerza el agua a través de los elementos de los tubos cribosos. Y aquí, ¿verdad? Tenemos las placas y fuerza a que crucen eso. Lo tercero que debemos notar, ¿verdad? Esto lo tenemos aquí. Vamos a borrar para poder ver qué estamos haciendo. Así que aquí tenemos lo primero, ¿verdad? Aquí tenemos lo segundo, cuando entra o cruza las placas cribosas. Y lo tercero, ¿verdad? Que vamos a tener a medida que se descarga el azúcar en el sumidero. Y entiéndase por sumidero, los sumideros pueden ser las hojas, pueden ser las flores, pueden ser los frutos, pueden ser las semillas, ¿verdad? A medida que se descarga el azúcar en el sumidero, desciende la presión en los elementos de los tubos cribosos, creando un gradiente de presión y la mayor parte del agua se difunde entonces de nuevo hacia el xilema, que eso es lo que nosotros, ¿verdad? Estamos viendo aquí. Nosotros estamos viendo aquí lo que son los zinc, son los sumideros. Estamos viendo cómo, ¿verdad? La savia, los azúcares, ¿verdad? Entran a los sumideros y la mayor parte del agua se difunde entonces y regresa al xilema. Lo cuarto que vamos a estar notando es que el xilema recicla el agua del sumidero de azúcares. Usualmente recicla el agua de la raíz para la fuente de azúcares en la hoja como tal. Así que se regresa agua y vuelve otra vez y comienza todo este ciclo entre el xilema y el floema. Y eso está ocurriendo en todas partes a lo largo y ancho de toda la planta. Y es lo que básicamente permite que los árboles puedan alimentarse y puedan hidratarse adecuadamente. Y es ese cambio en presiones positivas y negativas que están ocurriendo entre el xilema y el floema lo que está provocando, ¿verdad? Que migre agua de las raíces hacia la parte aérea de la planta y que ocurra el intercambio de gases como tal. Lo que es la ruta simplástica y apoplástica, esto lo vimos cuando hablamos de las raíces. En el mundo entero, los dos usos principales que se le da a la madera son para papel y combustible, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, aproximadamente se producen unos 20 billones de pies cúbicos de árbol maderero, donde el 50% de esos 20 billones es madera que se utiliza directamente para propósitos de construcción o muebles. 40% es madera que se utiliza en forma de pulpa, ¿verdad? Para el desarrollo de cartón, de papel y otras fibras. Y un 10% nada más lo que se utiliza como tal, ¿verdad? Como combustible, como leña, ¿verdad? Para ya sea a propósito para como combustible, calentar, quemar, para cocinar o entre otros. El bosque más grande en Puerto Rico es el Yunque, con aproximadamente un área de 28.434 acres. Y quien lo gobierna o quien lo dirige como tal es el US Forest Service, el Servicio Forestal Federal, en Río Grande. Aunque sabemos, ¿verdad?, que ocupa mucho más de un pueblo. Ahí está Luquillo también envuelto. Una gran parte de Luquillo es parte de lo que es el Yunque también.
Sin embargo, es uno de los más pequeños en tamaño en el mundo. Ahora, aunque es uno de los más pequeños en tamaño del mundo, es uno también de los de mayor diversidad biológica dentro de lo que son los parques nacionales, los bosques nacionales, donde tiene cientos de animales y especies de plantas y muchos de ellos son exclusivos de ahí. ¿Okay? Los árboles que normalmente se encuentran en este bosque y que normalmente se siembran en Puerto Rico son la cobana negra, que es un árbol endémico, el flamboyán, que es un árbol introducido, el mango, el ficus, la ceiba, la albicia, el roble, el cedro, son gran parte de la variedad de árboles, ¿verdad?, que abundan en el yunque, que abundan a lo largo y ancho de toda la isla. Y algunos de ellos, ¿verdad?, se utilizan para la confección de muebles y construcción, como lo pueden ser el cedro, como lo puede ser el roble, ¿verdad?, entre otros. En esta imagen solo queremos esquematizar, ¿verdad?, cómo se desarrolla la madera como tal. Aquí tenemos un crecimiento primario, un desarrollo simple de lo que es la planta en sus etapas más jóvenes. ¿Okay? Y acá pues ya tenemos unas etapas más avanzadas, ya aquí estamos en un árbol que esquemáticamente, ¿verdad?, ya tiene aproximadamente 3 años o más, mientras que este de acá a duras penas tiene 2 años de crecimiento, y eso se lo pueden ver aquí en lo que son las capas que forman. Tiene una y tiene 2 capas como tal. Y aquí son 8, ¿verdad? Aproximadamente 8 años los de ese tallo, y es aproximado, ¿está bien? Tenemos aquí, ¿verdad? Le están mostrando básicamente todas las partes del mismo. Tiene la corteza, que es esta parte más externa, ¿verdad?, como tal del árbol. Tiene seguido de esa corteza, tiene el cambium justo debajo, ¿verdad? Lo que es el de aquí, perdón, no es ahí. Aquí tiene lo que es el cambium. Tiene también, ¿verdad? Puede ver lo que es el pith, que viene siendo esto que está aquí en el centro, ¿verdad? Lo que es el corazón como tal. Ese es el pith o la médula como tal. Así que básicamente, para que ustedes vean y tengan una idea de cómo se desarrolla, aquí tiene un árbol que aproximadamente tiene 2 años, aquí tienen uno que tiene aproximadamente 8 años, y pueden ver cómo varía, ¿verdad?, el desarrollo del mismo de acuerdo a cuán joven o cuán viejo pueda ser ese tronco. Y aquí aquí básicamente lo que tienen es un sobrecrecimiento de una rama, ¿ok? Y este sobrecrecimiento es una rama que tiene aproximadamente 3 años, y es una rama que cortaron en un momento dado. Y sabemos que la cortaron porque, si pueden ver, estos anillos que se formaron se están formando por encima de esa rama que cortaron. Así que esto desde la parte de afuera del árbol no se ve. ¿Por qué? Porque la cortaron cuando tenía hace aproximadamente 3 años, y hubo 3 anillos de crecimiento que crecieron por encima de él y taparon, cicatrizaron esa área. La suberina de las paredes celulares del cambium suberoso bloquea el paso de oxígeno hacia los tallos y la raíz. Es por esta razón que los tallos y la raíz presentan lo que nosotros conocemos como lenticelas, que son estas estructuras que están encerradas en este círculo amarillo, ¿verdad? Son todas estas estructuras que pueden ver brotando de ese tronco. Y son esas pequeñas aperturas en la corteza externa donde la capa suberosa es delgada y hay suficiente espacio entre las células para permitirle el intercambio de gases. Y a medida que aparece un nuevo cambium suberoso, se originan nuevas lenticelas que se alinean con las lenticelas más externas y proporcionan una ruta continua para el oxígeno, ¿verdad?, para el intercambio de gases. En los árboles, que cuando la corteza es lisa, como en este caso, ¿ve?, que es lisa, las lenticelas se pueden distinguir fácilmente, como las podemos ver aquí,
ya que aparecen, ¿verdad?, en forma de franjitas cortas, en forma de hendiduras, eh, o puntos abultados en la superficie de las ramas o de las ramas secundarias también, del tronco y de la raíz. Ya si la corteza fuese más áspera, más brusca, más rústica, pues usualmente aparece en la base como tal, ¿verdad? Eh, de las grietas y no son visibles con tanta facilidad como cuando la corteza es lisa en este caso.